Preguntas clave para saber si tu robot está a punto de asesinarte. 1. Si le das una orden, tu robot A. La cumple con prontitud. B. Obedece pero sarcásticamente. C. Finge no hablar humano. Me no comprende. 2. Si tu robot te mira a los ojos, ves en su rostro A. Amor incondicional. B. Estoicismo digital. C. Carita de... 3. Si en la televisión aparece el film de 1984 Terminator, tu robot A. Sigue con lo suyo. B. Prepara pochoclo. C. Se frota las manos y susurra. Pronto, muy pronto. Robótica para principiantes. Bueno, Vicu Villanueva. Julián Urman. Así es. Aquí estamos para profundizar demasiado, quizás, en el tema que creo que a mí más insomne me hace. ¿Qué más insomnio te ha causado en esta Sí. vida? Porque es un tema que creo que, por un lado, lo naturalizamos muy rápido como sociedad, como algo que ya aceptamos que es así y es inevitable. Y por otro lado es muy nuevo, porque no tiene más de 100, 150 años. El Que tema es del que estás hablando sería robots. robots. Sí, El robot. el robot. Le robot. Me perturba, también me entusiasma, me estimula pensar en robots. Porque hay robots para todo realmente. Hay robots Realmente. para matar, hay robots sexuales, Sí. hay robots para hacer tareas domésticas. Y También hay muchas cosas que no consideramos robots que quizás lo son y cosas que a los que llamamos robots y a lo mejor no lo son. Totalmente. Entonces, ¿qué es un robot? También es una muy buena pregunta. Hay una gran confusión, ¿no? Al respecto. Totalmente. Entre los principiantes. Yo, de hecho, hablando de principiantes, hace un montón que quiero hacer este podcast, así que estoy muy contento que lo estemos haciendo. Es una alegría enorme. Es el mejor proyecto al que me invitaron en la vida. Porque si algo que amo es hablar de robots, pero no sé tanto de robots Bueno, como para ese hablar fue con propiedad. Tal cual. Eso fue lo que a mí siempre me impidió un poco y me frenó a la hora de hacer este podcast, que es no sé un pomo de robots. Pero me parece que es una gran manera de aprender a hacer un podcast sobre algo. Totalmente, es como más que divulgación, es como un cuestionamiento en público, como Es una lindo. investigación Sí, sí. abierta. Una investigación abierta, me encanta eso. Sí, Es muy recontra, hermoso. recontra. Así que yo un poco para empezar esa investigación tomé algo que alguna gente sabe, y yo creo que vos lo sabías, que es que la palabra robot no nace de la ciencia, sino de la ciencia ficción. Sí, esto lo sé porque lo sabía de alguna manera, pero lo supe con más certeza cuando me lo contaste, cuando empezamos a armar este podcast. Y es fascinante porque también hay mucho de lo que consideramos parte del mundo de la robótica que no existe en el plano de la realidad. Totalmente. Que es 100% ficción, fantasía. Mucho de lo que de la imagen, de la sensación, de la cultura del robot viene de la ciencia ficción. Por eso es una herramienta tan fuerte la ciencia ficción, ¿no? Como que un poco propone y construye y moldea como ese imaginario que vamos a tener de la tecnología. Sí, y también, como seguramente mencione más adelante en más profundidad, hay mucho de esto que hoy por hoy llamamos robótica, que empezó 100% en el plano teórico y como una cuestión casi filosófica de Claro. ¿se puede hacer esto? ¿Qué implicaría hacer esto? Y gente que empezó por preguntarse eso en el plano también de la ciencia no ficción, digamos, de la Claro. ciencia, las ciencias duras. Y de alguna forma también con esas preguntas fantasiosas, ¿qué sucedería si pasara esto? Claro. Fue moldeando, también en combinación con el capitalismo salvaje Bueno. que preponderó en el siglo XX, el destino de la robótica, ¿no? Recontra tomando esa idea del capitalismo salvaje. De hecho, en la primer aparición de la palabra robot, que es en la obra Los robots universales de Rossum de 1920 de Karol Čapek, dramaturgo checo, la obra trata sobre una rebelión de robots, esclavos, mano de obra barata, harta de la explotación. Es fascinante eso. Entonces, Muy fascinante. robots y rebelión nacen juntos, es la misma idea. El robot es el robot que se rebela. Llama la atención que haya tenido tanta pregnancia esa palabra, robot, cuando nace
junto con esta idea de rebelión. ¿De dónde sale la palabra robot? La palabra robot, la etimología de la palabra robot Amo las etimologías. tiene como dos posibles etimologías, una del checo y una del eslavo. En uno de los casos es esclavo y en la otra es trabajo forzado. Y es notable que Karol Capek no fue su primera opción la palabra robot. En los primeros manuscritos de la obra usaba laboris. Muy directo, muy... Sí, muy de labor. Para nosotros es muy metáfora. directo. No sé en el checo como qué sonoridad tendría. Quizás estaba buscando una sonoridad más extraña Claro. que Sí. encontraba como en laboris. Sería extraño que se llamaran laboris los robots. Es difícil de imaginar, ¿no? Es inimaginable. Sí, laboris cop. 50% hombre, 50% máquina, 100% laborante precarizado. Él es Laborico. Necesito unas vacaciones. Pero ya algo ahí le hacía ruido, por lo cual la abandonó. Hay quien dice que resultaba un poco ñoña la palabra, en el mal sentido del término. Y que su hermano Joseph, quien le dijo, No, Carolito, no le ponga labor y ponle robot. Un genio. Marcó el destino de la humanidad. marcó el destino de la humanidad de ese hombre. Pasó más a la historia Carol, Sí. pero Joseph tiró ese Datazo, ese centro total. datazo, dijo, no, robot. Y con robot establece ya desde el vamos esta idea de que, presenta un problema. Estas máquinas, algo humanas, bueno, son esclavos, digamos, ¿no? Son esclavos mecánicos. Esclavos mecánicos. Pero quien es esclavo podría ser libre, ¿no? Por eso Sí. es esclavo. Entonces ahí ya plantea un poco este dilema. Es un tema, también tiene que ver con la historia de la esclavitud en la humanidad, creo. Esta necesidad casi compulsiva que aparece en muchos momentos de la historia de un hombre queriendo reducir a otro hombre a objeto. Sí. ¿Tenés idea si en algún otro momento de la historia pasó que se pueda llegar a pensar algo como un robot, como un esclavo mecánico en alguna sociedad? Qué buena pregunta, Piku. Es increíble que justo tengo acá un artículo de alguien llamado Martin de Becker, que su título es ¿Creían los griegos en sus robots? No. Y esta persona cita un pedacito de algo que dice Aristóteles, que planteaba esta idea de que hubiera la posibilidad de que una máquina, o que máquinas, o que seres animados reemplazaran a los esclavos. Tiene Aristóteles una cita directa en Políticas, no sé cómo se llama el libro de Aristóteles, estoy traduciendo No lo sé del tampoco. inglés, y que dice, Si cada instrumento pudiera hacer su propio trabajo, ya sea siguiendo órdenes o por una inteligencia anticipatoria, como las estatuas de Dédalo o los trípodes de Hefesto, el telar se tejería a sí mismo y una púa tocaría por sí sola el arpa. En esta situación, los gerentes no necesitarían subordinados y los amos no precisarían esclavos. eso dice Aristóteles. Qué forma poética de defender la esclavitud. Bueno, tal cual. Pero tal está cual. bueno porque en definitiva, sí, es mucho, o sea, ganamos por todos lados porque es mejor que no haya esclavos para que no haya seres humanos en situación de esclavitud y es más productivo para los esclavistas que su esclavo no tenga órganos vitales hechos de carne, digo, y Ese es exactamente uno de es los... mucho más sólido y estable. Es horrible lo que estoy diciendo, pero Es horrible cierra por y todos lados. cierra por todos lados y es un poco a donde va esta obra de los robots universales de Rossum, cuya idea central, estos mitos, ¿no? De Aristóteles, a lo que se refiere con Hefesto, que es como el dios de la metalurgia, una cosa así, no me acuerdo de qué más, pero es como un Dios de fabricar el metal y qué sé yo. y tiene estos seres animados sirvientes, pero es un dios, ¿no? Entonces tiene una intervención divina en esta cuestión de darles, de animarlos. Ese ¿no? soplo divino creo que Ese es soplo divino. un poco lo que más nos inquieta de la idea del robot. Ciertamente no nos inquieta una aspiradora robot que va y se choca con la pared y dobla y ese es todo el rango de acción que puede manejar. Lo que Claro. nos inquieta es esa sustancia etérea que nosotros llamamos alma. Seguramente. Adjudicársela a una máquina es lo que resulta, bueno, muy perturbador por un lado, muy Sí. también interesante y fascinante por otro. Te hace pensar en qué es realmente lo que nos diferencia a nosotros de una máquina, si nosotros Sí. también somos un conjunto de
de sistemas, ¿no? De engranajes, de carne y hueso y articulaciones y conexiones eléctricas en Tal nuestro cual. cerebro. La pregunta de si las máquinas tienen alma inevitablemente nos lleva a preguntarnos si nosotros tenemos alma. Es muy fuerte, creo que también es un poco eso lo que llevó a un señor que se llamaba Norbert Wiener, que en los años 40-50 desarrolló el concepto de cibernética, que creo que es un concepto que va a aparecer muchas veces en nuestras conversaciones. Me imagino que sí. Por un lado, porque está muy mal interpretado y tiene muchas acepciones que no tienen mucho que ver con la idea original, pero por otro lado, porque su idea, desarrollando la cibernética, fue comparar los sistemas de control y comunicación de las máquinas y los animales, y de los humanos Buena. también. Y en uno de sus libros, que se llama Dios y Golem, lo que se pregunta es justamente eso: ¿cuál es la diferencia entre una máquina y un animal caliente, digamos, por decirlo de alguna manera? Si en definitiva somos sistemas de retroalimentación que se van regulando a sí mismos con la información que perciben de afuera para ajustar sus acciones a futuro. Sí. Lo único que nos puede diferenciar es magia, Dios, alma. Por eso ese libro, que se llama Dios y Golem, es muy interesante, porque justamente el golem es una figura mitológica que podríamos decir que es la primera inteligencia artificial. Buena. Es un poco Que tirado los tiene pelos, pero su- algo así. Tiene Ahí. un componente mágico también, ¿verdad? En su animación. Sí. Porque algo que pasa en los robots de Rossum, que me parece que es quizás lo que la vuelve como el punto de giro del mito del robot, en la obra misma, el nombre de Rossum se le da a dos personajes. El viejo Rossum es quien descubre, estudiando la biología marina, una sustancia con la que puede crear seres artificiales. Ujú. Y él a lo que quiere dedicarse es a crear un hombre. Claro. Y en su mente, o por lo menos en el relato que se hace de este científico, lo que busca es reemplazar a Dios. Frankenstein. Recontra. Ah, Pero esa es como el primer Rossum, ¿verdad? El segundo Rossum, su sobrino, ya es un ingeniero que ve en esta idea de la vida artificial un posible negocio. Entonces cambia esta figura de Dios por una fábrica. Ella no quiere crear un hombre, quiere crear un producto, y una muy máquina. propio de su época también, ¿no? Porque es Totalmente. imposible leer a los robots y a todo lo que es la tecnología sin leerla en el contexto de lo que estaba pasando históricamente en ese momento. La historia de la tecnología es la historia de la humanidad. Y es una historia militar la historia de la tecnología también. Sí, por eso la historia del siglo XX en particular, con sus desarrollos tecnológicos, creo que es muy interesante como un lente también para analizar lo que fueron las guerras, ¿no? Y Claro. las guerras que desarrollaron tecnologías como la bomba atómica, que en todos los años de la humanidad hasta ese momento no habían llegado ni cerca. Y en pocos años, con el motor de la destrucción masiva, Claro. se alcanzaron desarrollos tecnológicos que después se aplicaron para todo, para los celulares, para internet, para las telecomunicaciones, pero con el motor de la guerra y matar. 100%. El motor de la guerra y matar, y con un objetivo, como decías antes, de un capitalismo salvaje. Eso, insistiendo con la obra de Rossum, se ve en la idea de que es una mano de obra barata, ya no es mágica o divina, que podría eso asociarse capaz a la idea de la humanidad, ¿no? Como que pierde ese cariz de magia, porque aun cuando era el siervo, digamos, trabajando para un amo, ¿no? Tenía una divinidad. Y sí. Esto, que en la fábrica de robots de Rossum no está. De hecho, la primera vez que aparece la palabra robot en la obra, se describe la oficina del gerente de esta fábrica, que tiene un póster que dice La mano de obra más barata, Robots Rossum. Claro, es Tiene otro 100%, 100% barato, precarización laboral precarización total. laboral total, exactamente. Otro póster que tiene dice nueva invención, robots tropicales, $150 cada uno. Y es interesante que ponga el precio. $150. ¿Querés saber cuánto es Sí, ese dinero hoy? claro. Serían unos $2.000 de hoy, $150. Y o sea, hoy por hoy que te compras una heladera, Una re buena Una heladera re buena con heladera. freezer. una motito. Claro, Algo ¿no? así. Algo súper accesible. Un robot de hoy, ponele los de Boston Dynamics, un robot de trabajo, sale hoy todavía $200.000, por ejemplo.
Es que por eso está bueno también traer a tierra qué es lo que realmente sucede con los robots en el plano de la realidad. Si bien es muy interesante el plano de la ciencia ficción para pensar a nivel metafórico también y qué dice de nosotros. Por ejemplo esto, que el motor para crear imaginariamente un robot sea la precarización laboral, dice mucho sobre el sistema en el que vivimos y también las motivaciones de la gente. Pero por otro lado, también está bueno ver que hoy por hoy los robots no están ni cerca de ser tan accesibles. Ni cerca. Ni de ser esta especie de esclavos o subordinados dóciles. Que esa es mi siguiente pregunta también. ¿Son dóciles? Porque me parece que no, porque la charla es sobre robots rebeldes. Algo tiene que pasar en algún momento. Siempre hay un tema que es esta idea de lo parecidos que son o no a las personas, ¿no? ¿Cuánto tienen de personas? De hecho, hay una conversación que tienen la obra Los robots universales de Rossum, abre con la visita de una mujer llamada Elena Glory a esta fábrica, y ella es la representante de la Liga Humanitaria. Entonces viene obviamente con planteos respecto de la ética de lo que se está haciendo en este lugar. En esta planta ella conoce a 5 hombres que serían los que manejan este asunto. Los 5 se enamoran automáticamente de ella, que sin saberlo, al terminar el primer acto, va a casarse con uno de ellos. Me encanta el capitalismo y el amor heterosexual como motores de absolutamente todo desarrollo humano. Totalmente. ¿Vemos una escena de esta obra? Sí, por favor. Acto 1. Elena Glory, de la Liga Humanitaria, discute con los gerentes de la fábrica de robots Rossum. Ustedes no me comprenden. El objetivo de la Liga Humanitaria es liberar a los robots. ¿Liberarlos? ¿Para qué? Deberían ser tratados como seres humanos. Usted dice que tendrían que votar, a lo mejor incluso recibir un salario. Desde luego. ¿Qué harían con su salario? Comprarían lo que necesitaran, lo que les diera placer. Pero los robots no sienten placer, nada les interesa, ni siquiera tienen sentido del gusto. Solo muy de vez en cuando muestran algo de resistencia. ¿Cómo? Algo semejante a la epilepsia. Le llamamos el calambre del robot. De pronto se ponen rígidos, les rechinan los dientes y hay que llevarlos a la trituradora. Evidentemente alguna falla en el mecanismo. No. Es el alma. Quizás sea un signo de rebeldía, una señal de lucha. Eso está por arreglarse, señorita Glory. El Dr. Gall está haciendo algunos experimentos. Ahora estoy haciendo nervios de dolor. Si se puede emplear esa expresión tan poco científica. ¿Nervios de dolor? Por razones industriales, señorita Glory. A veces un robot se hace daño a sí mismo porque no le duele. Mete la mano en la máquina, se rompe un dedo, se machaca la cabeza contra la pared. Todo le es igual. ¿Serán más felices cuando sientan dolor? Oh, no, todo lo contrario, pero serán más perfectos, ya que el dolor sería una protección contra el daño. Bueno, a mí algo que me encanta de esta escena es que los gerentes de la fábrica le dicen a ella, Elena Glory, como, ¿y los robots qué? Entonces van a votar. Y las mujeres en Checoslovaquia votaban hacía muy poquito, desde 1920. Sí, en el resto del mundo también. O sea, creo que hasta el día de hoy siguen faltando derechos fundamentales. Totalmente. Que los robots quizás vienen a plantear esa otredad, ¿no? Como ese ser oprimido y carente de derechos, como una especie de chivo expiatorio de todos los problemas que en realidad siguen aquejando a la humanidad hasta el día de hoy. Y creo que en representaciones más recientes de los robots, sobre todo en la ciencia ficción, en las películas, esta similitud con el ser humano, esto que es casi humano, pero hay alguna diferencia, que bueno, ahí está un poco la cuestión de ¿qué es un robot? Que no es una pregunta nada fácil de contestar. No es una pregunta fácil de contestar, ¿qué es un robot y qué es un humano? ¿Qué es un humano? ¿Y qué nos separa a nosotros de las máquinas o de un sofisticado dispositivo de impulsos eléctricos? Bueno, me gustaría remontarnos a otra historia de ciencia ficción, para mucha gente la primera, que es Frankenstein. Frankenstein. Me encanta la frase con la que abre Frankenstein. A ver. Que es una frase de Paraíso Perdido de John Milton. ¿Acaso te pedí, hacedor mío, que de mi barro moldearas a un hombre? Solicité de ti que de la oscuridad me ascendieras. Me parece que hay algo muy similar a lo que
tanto le pasa a los robots que cobran conciencia, a Frankenstein y a nosotros desde los albores de la humanidad, gritándole al cielo, ¿qué hacemos acá? Hay algo que me interesa de Frankenstein que tiene una bajada de línea, el título, que es Frankenstein o el moderno Prometeo. Mary Shelley, icónica. Espectacular, siempre. icónica. You Go Girl. You Go Girl, que empoderada. también para mí toca ese punto del mito de la creación, pero donde lo divino está reemplazado por la ciencia, algo de Sí. lo que ya hablamos. Voy a blanquear una cosa, que no somos la misma gente que hace 5 minutos. Pasaron 20 días desde la última grabación, 20 días de corte de luz del sur y la... Así que recién pudimos retomar 20 días después y yo siento que soy otra persona, la verdad. Y sí, es que creo que también, pensé que ibas a decir que somos otras personas porque nuestras células se renuevan todo el tiempo. Mirá dónde fue mi mente. Y creo que también eso es así. Fuiste a un lugar súper biologicista. Yo en realidad lo que iba a referirme es que como que he leído y adquirido nuevos conocimientos. Desde que me la han última vez que transformado. nos Desde la juntamos. última vez que nos juntamos, muchísimo. Sí, muchísimo. ¿leíste Frankenstein en el medio? No, para nada, pero vi un montón de videos de YouTube. Eso, es igual de útil. Todos sabemos Igual que de YouTube y la útil. literatura cumplen el mismo rol. Totalmente intercambiable. Frankenstein tiene algo hermoso, digamos, del doctor Frankenstein, no del monstruo Sí. de Frankenstein. Su principal motor es el amor a las ciencias naturales. O sea, no es una cuestión de que él quiere crear un monstruo o hacer algo antinatural. Totalmente. Y tengo una etimología para vos que creo que te gustan. Tengo entendido que A te ver. gustan. Tengo la de monstruo. ¿La conoces? Uy, no conozco la etimología de Monstruo monstruo. viene de monstrum. Monstrum, palabra latina que significa augurio. Wow. Porque los bebés que nacían deformes eran considerados un mal augurio o algún augurio divino de algo. Y entonces de esa deformidad pasó al monstruo, que en Como algún momento pasó a Frankenstein. tener, claro, esta característica como negativa. No estoy seguro si al principio también la tenían o si era un augurio que podía ser... Creo que los mataban a esos. Siento Bueno, que los tiraban de un ok, precipicio o algo así. No suena lo más positivo que escuché en mi vida, así que sí, puede ser que ya viniera. Creo que lo monstruoso es una especie De recordatorio de la imperfección de la condición humana, ¿no? Que Bueno. en tantas civilizaciones se trató como de sublimar lo imperfecto. Lo monstruoso viene a irrumpir en eso, romperlo en 1000 pedazos y decir, no, somos caos, somos esto. Y el monstruo de Frankenstein y los robots rebeldes son eso, son una forma de decir, por más que seas el más capo del mundo en lo que haces, puede salir mal. Y también me gusta eso que decís, y tengo algo para sumarle, que también me parece que eso que puede salir mal corta cierta idea divina también, volviendo a ese punto de la creación divina. Tengo una frase del libro La familia del Dr. Frankenstein, materiales para una historia del hombre artificial de Jesús Alonso Burgos, que quizás no es para nada español y le pido muchas disculpas, que dice... La novela de Frankenstein pretendía hacer, ante todo, una relectura de los viejos mitos de creación a la luz de la estética romántica. Pero acaso, sin darse cuenta, esa relectura remitía fundamentalmente a la técnica y al progreso, nuevos dioses de Occidente. No era el logos místico del Evangelio de San Juan, ni el saber hermético del Rabino Lowe lo que animaba la obra del Dr. Victor Frankenstein, sino la ciencia. Joder, tío. Y me parece que hay algo también de esa soledad que marcabas, esta idea de por qué me has creado, esa sensación de sinsentido, que creo que en el romanticismo responde un poco a esta idea que después Nietzsche va a expresar tantos años después de Dios ha muerto, ¿no? De encontrarse. Sí, de la soledad existencial. También veía algo que me parece interesante, que si Frankenstein es la primera novela de ciencia ficción, es como una especie de punto bisagra de la literatura gótico-fantástica, junto con la revolución industrial, bueno, da este producto. Lo gótico trabaja mucho lo vivo, lo no vivo, Sí, vampiros, el cadáver también, la muerte. los fantasmas, exacto. Y me lleva a la frase de Donna Haraway, las máquinas están inquietantemente vivas y nosotros aterradoramente muertos. Total. Y creo que ese es el problema también del capitalismo tardío, sobre todo del siglo XX, que es que se busca erradicar esa fuga que le da vida a Frankenstein, ¿no? Se busca erradicar ese caos, esa cosa que sale mal, una vez más, como pasó mucho a lo largo de la historia. Y los robots rebeldes, de alguna forma, siguen siendo ese último bastión de esperanza ante Me encanta los lo que tensos decís. lazos. Sí, algo de lo que decía, similar a lo de Donna Haraway, que se puede ver en autores como Philip Dick, con Sí. Sueñan los androides, El buen con Philip. Ovejas eléctricas, el buen Demente Philip. total. Pero que bueno, plantea Dick, como también aparece en su contraparte fílmica Blade Runner, lo difícil que es diferenciar
un humano de un replicante, Sí. en este caso, que no solo habla, me parece, de el avance de la tecnología con el replicante, sino de la robotización de la humanidad. Sí, y es que creo que es válido preguntarnos todo a esta altura del desarrollo tecnológico. ¿Es esto una simulación? ¿Somos robots? Hay muchas preguntas para hacerse. Estás abriendo una caja de Pandora una atrás de otra, taca, taca, taca. Y eso es lo que pasa cuando te pones a hablar de robots, porque creo que encierran una llave y Philip Dick sin duda fue muy profundo en ese agujero, pero sacó muchas buenas cosas, como por ejemplo Ubi, que es otra novela de Philip Dick, que encaran mucho el paralelismo entre los desarrollos tecnológicos y el capitalismo. O sea, como partes de lo mismo en realidad. Estaba leyendo estas semanas a Mark Fisher. El Marcos. El Marcos. Lo amo. Y también como, bueno, veían en algo de lo que había escrito, no me acuerdo en qué libro, pero que decía esta idea de que también el capitalismo como un fantasma que Y iba... sí. ¿No? Como esta cosa fantasmagórica que iba apareciendo en distintos sistemas. Marquitos es muy de esa, y también de bancar mucho la fuga fantasma de las máquinas animadas como eso, la última esperanza ante un sistema que cada vez más nos quiere Bueno, rígidos. Habla y mucho del mecanizados. materialismo gótico, ¿no? De Sí. hecho, volviendo a lo gótico. Sí. Y yo quería unirlo también esto a el primer giro, decía, lo de Dick, y otro giro que veía, por ejemplo, en casos de películas incluso anteriores como 2001 o Alien, donde las máquinas parece que se rebelan porque matan gente, pero en realidad están cumpliendo órdenes. Las máquinas rebeldes entonces ya no son el problema, sino por el contrario, las máquinas cuando funcionan perfectamente. Y como Wall-E. En Claro. Wall-E al final el problema son las máquinas que quieren cumplir las órdenes que les dejaron los seres humanos, aun cuando los seres humanos del presente les están diciendo, che, dale. Y también yo quería meter un microcuento de Ana María Yuga, que me gusta mucho, que creo que se llama La rebelión de las máquinas, de hecho, que dice: Las que se rebelan no son las máquinas, son las órdenes. Es que en realidad el gran problema de las máquinas creo que es su uso desde la óptica del capitalismo, sobre todo el capitalismo tardío y cibernético de vigilancia en el que estamos actualmente. Siempre va a ser esa para mí la cuestión fundamental, no la máquina en un sí. poco a Ana María Yuga, entonces podríamos decir que las que se rebelan no son las máquinas, es el capitalismo. Sí, estoy de acuerdo. Y ya que estamos hablando de autores nacionales, también quería traer a colación a Don Michel Nieva. Michelle Nieva. Que Somos tiene un fans. libro, yo soy recontra mega fan, tuve el gusto de conocerlo esta semana, estuvo presentando en Buenos Aires Sí. La infancia del mundo, un libro en el que él cambia de eje porque el primer libro que yo leí de él se titula Sueñan los gauchoides con ñandúes eléctricos. El concepto de gauchoide me destruye. El concepto de gauchoides Es es espectacular. hermoso. Él lo toma desde una perspectiva de la literatura argentina, tiene una idea que toma creo que de Josefina Ludmer, con la idea que la literatura gauchesca mató al gaucho, que me parece es muy linda, y él un poco lo resucita desde la óptica del cyberpunk. Y tenemos, de hecho, algunos mensajes de él, tuvo la gentileza de contestarnos unas preguntas. ¿Vamos a escuchar la primera? Sí, por favor. Momento Nieva. Dentro de tu proyecto Gauchopunk, ¿qué rol juega el robot y el mito de la rebelión de las máquinas? Creo que en rasgos más generales, más que lo robótico, me interesa lo no humano, en el sentido de los cuerpos, organismos y territorios que fueron considerados inferiores a lo humano, y bueno, cómo ese tipo de entidades se pueden rebelar de la sujeción de lo humano, como puede ser, bueno, históricamente las comunidades indígenas que fueron deshumanizadas para el exterminio. Y por eso originariamente me interesaban otro tipo de figuras como el androide, que etimológicamente quiere decir menos que un humano, o ginoide, que sería bueno, menos que una mujer, o el replicante. Y después fui llegando por ahí en mi segundo libro al tema, en Ascenso y Apogeo del Imperio Argentino, al tema de lo robótico. Y ahí aparece más en el tema por ahí de experiencias que se consideran esenciales, por decirlo de alguna manera, de lo humano, pero atravesadas por la artificialidad tecnológica, como puede ser una parafilia sexual, que es el caso de la robosexualidad que aparece en el libro, o la religión, que es la religión en la que se venera a este personaje robótico, Don Noche. Me hizo pensar un poco también en los monstruos y los fantasmas, como estas Sí. entidades abyectas y misteriosas, y también que quedan un poco relegadas en las historias, ¿no?, de terror, porque es una cuestión de perspectiva que las deja como monstruosas o malvadas, como en el caso de Frankenstein, Claro, que bueno, no es sí, necesariamente sí. bueno ni malo.
es la perspectiva que cuenta la historia la que lo convierte en monstruoso. Y el reverso del monstruo, que también es la humanidad monstruosa, ¿no? Como tratamos a otros que suponemos que son menos que humanos. La verdad que deja totalmente, mucho que desear desde un punto de vista moral, ¿no? Los animales que serían menos que humanos son maltratados a diario. Sí, el planeta mismo. Robots, o sea, el planeta tenemos mismo, una pulsión de hacer mierda a todo. Sí, esas pulsiones me parece que son parte del problema del buen funcionamiento de la máquina, que es una máquina por lo general explotadora y destructora. Vamos con la segunda pregunta del señor Nieva. Vamos. ¿Consideraste, en vez de unir gaucho con androide para formar gauchoide, unir gaucho con robot para formar gauchobots? Gauchobots me parece espectacular, pero a mí me interesaba que el título haga una referencia directa a Sueñan los androides con ovejas eléctricas y es de ahí que surge la intersección entre el androide y gaucho, que también es un poco también de donde surge todo mi proyecto literario, que lo llamo ciencia ficción gauchopunk. Y yo quería hacer como era mi primer libro, estaba buscando filiaciones literarias, quería hacer una referencia directa en el título a Philip K. Dick, así como en el epígrafe del libro es una frase de Osvaldo Lamborghini, que son, digamos, como un poco los dos referentes de ese libro. Está en un aeropuerto o bajo el mar. Está en un aeropuerto, Nieva. Está camino a España a presentar su novela. Sí, en el espacio sideral nos habla desde el futuro. Sí, ese es el nivel de los invitados de Robótica para Principiantes. Están en aeropuertos. ¿Dónde crees que la haga, mi Juan? ¿Está en aeropuerto? Me siento un poco culpable, que siento que es una pavada esta pregunta y que es un poco mi culpa, porque claramente el nombre es una referencia a Sueñan los androides, Sueñan los gauchoides. Pero podría no serlo también. Podría no serlo en algún universo muy paralelo. Le hace justicia a lo obsesionados que estamos con Philip Dick, todos los que nos interesan estos temas. O sea, toda persona que más o menos curta ciencia ficción, Philip Dick realmente lo que propuso ficciones como Blade Runner o como Ubik o otros de sus libros, que no solo son de ciencia ficción, sino que son críticas también al mismo capitalismo, a la religión, a la forma en la que nos vinculamos con la fe. Sí, la ciencia ficción tiene una pata en la literatura y tiene una pata en la política, ¿no? Como bien vamos a ver en esta siguiente pregunta. ¿Cómo ves la relación entre la literatura de ciencia ficción y la lucha por pensar un futuro para la humanidad? Alguna vez se dijo que era más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, y en ese sentido Mark Fisher propuso el término del realismo capitalista como una especie de nihilismo en el que el capitalismo se había apropiado de todo tipo de pensamiento del presente. Este sistema económico va a sobrevivir al fin del mundo, teniendo como su centro ideológico en Silicon Valley y los proyectos de Elon Musk y Zuckerberg, que se apropian del lenguaje de la ciencia ficción para pensar futuros capitalistas hipertecnológicos, y así como en un momento el capitalismo logró colonizar el presente, ahora también colonizó el futuro, y creo que la potencia política que tiene la literatura de ciencia ficción es narrar futuros alternativos a los que impone el capitalismo. Entonces, en ese sentido, creo que esa sería la capacidad de pensar distintos futuros al que nos condena el capitalismo, es la potencia política que tiene la ciencia ficción. Me hace pensar un poco en un concepto de un amigo de Mark, que es Bifo Berardi, que habla de la cancelación del futuro. Y es muy curioso esto, porque en los años 60 el futuro era tipo los supersónicos, como algo hermoso, luminoso, y a lo largo de los 90 y hacia acá, lo que dice Bifo y que podemos observar un toque es que el futuro se fue cancelando y volviendo cada vez algo más sombrío. Sí. Y creo que este podcast también es un poco una búsqueda de descancelar el futuro, ¿no? Y encontrar un poco de... Hermoso, un poco de esperanza. Poco de alegría. También yo, viendo ese arco en esto que hablábamos, me gustaría resaltar esta idea de que las máquinas rebeldes, que empiezan siendo como el terror del siglo XX, terminan siendo la esperanza, ¿no? La luz que puede salvarnos de nosotros mismos sería la rebelión de las máquinas poseídas por nuestra humanidad. Sí, lo único peor que un apocalipsis robot es el capitalismo así como está, que siga. Claro. Es un mundo dominado por Elon Musk. O sea, si tengo lo que elegir peor entre... es que todo ande bien y que todo siga como viene. Sí. Si tengo que elegir entre Skynet y Elon Musk, la verdad es que me quedo con Skynet. Sí, yo también tengo una frase por ahí que me parece que es apropiada para este momento, que es que si un robot va a ser tu reemplazo, eso quiere decir que vos ya sos su prototipo. Entonces me parece que el peligro de la robotización está entre nosotros y creo que la rebelión es el camino de salida. Nos queda una pregunta que no logramos responder, que es ¿qué es entonces un
un robot? ¿Qué es entonces un robot? Y vamos ¿Qué a es? responderla. Ay, nos quedamos sin tiempo. Ay, Nos queda para qué la pena. próxima. Nos escuchamos en el próximo capítulo para Seguro ver que sí. ¿Qué es un robot? Chao. Robótica.